Buenas noches, qué bueno volver a verles esta noche, saludarlos a través de este medio y compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que estos 2 días anteriores, el martes y el miércoles, la palabra del Señor que ha sido dada haya sido de mucho beneficio para sus vidas. Esta noche quiero yo concluir la parte que estábamos viendo acerca de la deidad de Cristo, que el Hijo es Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos más de la palabra y vamos a concluir esta noche esta parte. Pero antes quisiera yo que Celina nos introdujera con una oración para esta noche. Padre, gracias por este día. Gracias porque tú eres nuestro Rey y estás con nosotros. Gracias porque este día tuvimos la oportunidad de estar contigo, Señor, y de escucharte, de tener tu provisión, Señor, de que tu misericordia esté con nosotros. Muchas gracias, Señor. Esta noche, Padre, te pedimos por todos, Señor, las personas que están enfermas, Padre, que tú obres en cada una, Señor. Te pedimos por los médicos, las enfermeras, las personas que hacen aseo, Señor, todas las personas que salen a trabajar, que tú les ayudes, les cubras con tu sangre, Señor. Padre, te pedimos, yo sé que tú puedes deshacer ese virus, Señor, pero que se haga tu voluntad, Padre. Solo enséñanos, Padre, a estar contigo en cada momento, mi Dios. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, esté esta noche, nos hable y que podamos ser hacedores de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el lunes yo le dejé una pequeña tarea, ¿verdad? Y le pedí que leyera Colosenses 1:15 y el Salmo 89:27. No sé cuántos de ustedes lo hicieron, solo hermana Sonia Linares me preguntó un par de cosas por ahí que yo con gusto le respondí. Si usted tiene sus comentarios, pues póngalos ahí, ya sea cualquiera de los grupos que hay o directamente en el de la iglesia. Usted puede compartir lo que usted haya entendido, investigado, el comentario que usted tenga. Eso nos va a servir para poder ir viendo cómo vamos entendiendo la palabra del Señor. Yo quiero hacer referencia inicialmente a lo que dice Colosenses 1:15, dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Le había dicho yo que la palabra latina imagen viene del griego eikon, que se traduce correctamente como imagen o semejanza. Y aquí la pregunta es, ¿quién más puede ser la imagen de Dios? Cualquier cosa, cualquier figura, cualquier pintura, escultura, lo que usted quiera, es una imagen deformada de Dios. De hecho, y no lo estoy haciendo por ofender a nadie, no es esa mi intención, sino es poner la verdad sobre la mesa. Hay tantas caras de Jesús que si nos atreviéramos a preguntarnos, diríamos, bueno, ¿y cuál de todas las pinturas, de todas las esculturas es realmente la cara de Jesús? Y usted puede ver en la historia, en la ¿cómo se llama esta rama de la cultura? La pintura, la escultura, todos los grandes pintores y escultores de todas las épocas, cada quien ha dibujado a Jesús a su imagen, a su creatividad, a lo que él pensó que era la cara de Jesús y el cuerpo de Jesús.
Entonces usted puede ver que cualquier imagen de Dios no es realmente la imagen de Dios. El único que pudo proyectar la imagen y la semejanza del Dios era el Dios mismo. O sea, Cristo, el Hijo, Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él y el Padre eran uno solo. O sea, vivían en una estrecha relación, en armonía, en unidad. Y siendo Dios, entonces Él mostraba a Dios Padre. Entonces, cualquier otra representación es una mala representación, es una imagen vaga y distorsionada de quién es Dios. Mientras que el Hijo, solo Él puede ser realmente la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él es el resplandor y la imagen misma de la sustancia de Dios. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oiga, se está refiriendo al Hijo y está diciendo que es el resplandor de la gloria de Dios, y está diciendo que es la imagen misma de la sustancia, Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está claro que está hablando del Hijo, de Cristo. Es el único que se ha sentado a la par del Padre. Entonces usted puede ver que el único que puede representar realmente al Padre y representar a Dios, mostrar una imagen exacta, es el Hijo. Por eso comencé diciéndole yo, cuál de todas las imágenes, cuál de todas las pinturas, cuál de todas las esculturas en el mundo y en todas las épocas realmente es Cristo, es Jesús, es el Hijo. Ninguna de ellas, ninguna. Porque Miguel Ángel no vivió en la época de Jesucristo. El Greco tampoco, que han sido pintores reconocidos. Y así muchos otros. Solo Dios puede proyectar su propia imagen. Y la segunda parte de ese versículo dice que Él es el primogénito de toda la creación. Yo le dije que la palabra primogénito venía del griego prototokos. Protos, que es primero, y tipto, que es sacar adelante o traer adelante. Entonces, cuando se unen las dos es traer adelante lo primero. O sea, aquí no está hablando del nacimiento. No está mostrando a Jesús, al Hijo, como una criatura, sino que está dándonos a entender que Él tiene un rango por encima de todo lo que ha sido creado. O sea, yo le decía que antes que Él no ha habido. Y lo otro que da a entender es que Jesús o el Hijo es distinto a la misma creación como tal, como Dios. Dice que se hizo semejante a los hombres. Pero realmente este versículo nos está hablando del rango que tiene Jesús dentro de toda la creación. Cuando vemos el Salmo 89:27, que fue el otro versículo que yo le pedí que lo leyera y tratara de ver que hablaba acerca de la deidad, igual nos muestra el rango en lugar del origen o del nacimiento del Hijo. El versículo habla en sí del rey David, pero hace una referencia al Hijo, a la deidad. Dice el Salmo 89:27: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y hermana Sonia me preguntaba a mí qué significa la palabra excelso.
Y entonces, yo no sé si hermana Sonia nos esté escuchando y pudiera poner ahí lo que ella me preguntó y yo le dije, para que todos puedan ahí ver de qué se trató nuestra discusión o nuestra, sí, la investigación, para que usted pueda darse cuenta de lo que es la palabra excelso. El excelso es el que está por encima de todos, que no hay otro arriba de él. Este salmo es un salmo que al inicio dice pacto de Dios con David, así se llama, o tiene por título. Entonces comienza diciendo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. O sea, es un salmo de David, ¿verdad? Y hace referencia a su relación con Dios. Entonces en el versículo 27 o el 26 dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y el 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de los reyes de la tierra. Y habla sobre el pacto que haría con David y todo eso. Pero está prefigurando al Hijo. ¿Por qué? Porque el más excelso de los reyes en toda la creación, en la tierra, en el cielo y en todas partes, es el Hijo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Entonces, está haciendo referencia a que el Hijo está por sobre todo o por encima de toda la creación. ¿Por qué le estoy dando estos versículos? Porque ellos demuestran lo grande que es el Hijo, porque es Dios. Porque inicialmente hablamos que hay muchos que han hecho herejías diciendo de que el Hijo no es Dios y que del Espíritu Santo no es Dios. Por eso es que nos propusimos darnos fundamentos para poder realmente defender esa posición. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y aquí yo se lo voy a poner como un ejemplo. ¿Podría el hombre meter el océano en un vaso? Les pregunto. No, ¿verdad? ¿Por qué, Alica? Porque solo Dios tiene el poder, ¿vale? Eso está correcto. Pero ¿cabría el mar en un vaso? ¿Por qué? Porque el mar es muy grande, dice Alica, es gigante. Entonces, imagínese usted contener la divinidad de Dios en un hombre. Es lo mismo. Ahora, eso solo lo puede hacer Dios, como dijo Alica aquí, que Dios sí podría meter el mar en un vaso, el océano en un vaso, por el poder que tiene. Pues lo mismo sucedió. El poder de Dios hizo que el Dios mismo habitara en un cuerpo humano, así como el poder de Dios hace que su Espíritu Santo habite en los hombres. Entonces, dice: por cuanto agradó al Padre que en él, ¿en quién? En el Hijo, habitase toda la plenitud. Entonces, la plenitud de Dios no puede caber, a menos que Dios mismo sea el que la haga entrar en un cuerpo humano. Y solo la plenitud de Dios solo estuvo en el Hijo, fue pleno. Y eso nos refuerza el hecho de que el Hijo es Dios, que Jesús era Dios y era hombre. Y por último quiero concluir este estudio con esta parte del estudio de la deidad del Hijo con unos versículos
para cerrar, hacer el nudo a todo lo que hemos hablado. El primero que quiero que veamos es que nos hace ver cómo un hombre afirma que Jesús era Dios. Y si usted me acompaña a Juan 20:28, mientras usted lo busca, le voy a decir algunas cosas. Es bien importante de entender y de ver que todas estas referencias que hemos visto fueron hechas después de la encarnación, después de que nace el Hijo de Dios. María no fue la madre de Dios. Dios no tiene madre ni padre. María fue la madre de Jesús, que su nombre significa Dios con nosotros. Y eso es una realidad, bendita entre todas las mujeres. Esa fue la salutación, ese fue el mensaje, parte del mensaje. Allí no hay discusión alguna. Entonces, María concibió a Jesús por obra del Espíritu, pero el Dios mismo puso en el ser llamado Jesús la divinidad. Por eso es que es difícil entender cuando Dios no abre la mente del hombre para poder entender. Entonces dice Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Oiga, Tomás reconociendo que Jesús era su Señor y era su Dios. El primer título, el título de Señor, viene de una palabra griega que es kurios, y principalmente la ocupa una versión que se llama la Septuaginta. Esta es una versión que tiene el Antiguo Testamento en griego. Y cuando habla de Señor, se está haciendo referencia a Yahvé o a Jehová, que es el Dios mismo. Y el segundo título, el de Dios, viene de la palabra griega Theos, que ya habíamos visto anteriormente. Tomás tenía una característica. Tomás era receloso de las cosas. Y ojalá tuviéramos la misma fe que tenía Tomás. Porque Tomás le dijo, hasta que no vean los orificios y no pongan los dedos ahí en ellos, no voy a creer. Toda la vida hemos dicho que Tomás era un hombre falto de fe, y yo creo que no era esa la situación. A Tomás le encantaba verificar las cosas, de seguro. Y eso es algo que el pueblo, la iglesia de este tiempo no tiene, no verifica. Y todo lo que le dicen solo dice amén, amén, amén. Y muchas veces, y como yo siempre lo he dicho, todos los que predicamos la palabra nos equivocamos. No somos infalibles, somos falibles. Cometemos errores, decimos cosas que no son. A mí por eso me gusta leer los textos. Eso de decirlo de memoria, a veces tiende a decir uno lo que no es. Entonces, si el celo de aquel hombre hubiera sido un celo mal dirigido, un celo muy humano, muy como el que tienen los hombres por las mujeres o las mujeres por los hombres, entonces Jesús lo hubiera corregido, pero el Señor nunca corrigió a Tomás, sino que le dijo, vaya Tomás, le dijo, aquí estoy, aquí está, mete tu dedo en la llaga, le dijo. Entonces, este versículo nos demuestra una verdad indiscutible.
Si Jesús no hubiera sido el Señor y el Dios, tanto Tomás como Jesús hubieran sido blasfemos. Y Jesús nunca blasfemó. Porque cuando Tomás le dice esto, Jesús lo acepta como tal. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era. Por eso es que cuando lo llevan ante el Sanedrín a Jesús, les dice, ustedes lo han dicho. Yo soy. Porque él sabía quién era. Si mi reinado fuera de este mundo, le dijo a Pilatos, ya hubieran venido una cantidad de seres a liberarme. ¿Va? Entonces Jesús sabía quién era. Los hombres no sabían quién era él. Pero a los suyos se les había revelado quién era él. Por eso es que Tomás le dice, Señor mío, Dios mío. Segunda cosa. Entonces, la primera cosa es que el Hijo como Dios es Señor y es Dios. Segunda cosa, Él es nuestro gran Dios y Señor. Tito 2:13 dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, el apóstol Pablo, cuando le escribió a los creyentes que estaban junto con Tito, entonces les asegura, les afirma que Jesucristo era el Dios y el Salvador, el gran Dios y Salvador. Esta es una aseveración muy importante. ¿Por qué? Porque es una referencia directa al Hijo como Dios. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que solo el Hijo podría ser el Salvador del mundo. Y esto nos prueba que la deidad del Hijo es verdadera, es cierta. ¿Por qué? Porque ¿quién más puede salvar a todo el mundo? Nadie tiene la capacidad. De hecho, no podemos ni salvar a otra persona, pues, realmente. Porque aquí sí, Él nos libró de las garras del infierno, de las garras de Satanás. Nos ha salvado de una muerte eterna. Isaías 43, 10, 11, si lo buscas, Elina, por favor. Y Mariceli, no sé si podrá buscar por ahí Hechos 4, 12. Isaías 43, perdón, 10, 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Oiga, entonces, ¿quién es el Salvador? Dios, Jehová. ¿Quién realizó la salvación? El Hijo, Dios. Ningún otro podía salvar. Entonces eso nos dice que el Hijo es Dios, que Cristo es Dios. A ver qué dice Hechos 4:12, Mariceli. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hace unos días yo le decía que el único que puede dar salvación, el único que intercede por nosotros se llama
Jesús. ¿Por qué? Porque solo en Él hay salvación, solo Él puede hacernos salvos a la humanidad, no hay otro. Entonces, ¿qué nos queda concluir? Que Él tiene que ser Dios, pues. Pues sí, no le busquemos por otros lados, ¿va? El único que puede salvar a la humanidad de la muerte eterna es Dios mismo, en la persona del Hijo que fue el ejecutor de la salvación. Si Él no muere en la cruz, no existiera la salvación. Si Él no resucitara de la muerte, no habría vida eterna, no habría resurrección. Así dice Pablo. Vana sería nuestra fe si Cristo no resucita. Entonces, estas son pruebas innegables, indubitables. ¿Va? Lo que pasa es que hay gente que, como dice un dicho por ahí, ¿va? Que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. ¿Va? O sea, nunca les puede ganar. ¿Va? Al final, a nosotros lo que nos toca es exponer la palabra. El que convence es Dios a través del Espíritu Santo. Si la gente no quiere aceptar la palabra, pues ya es responsabilidad de cada uno. Romanos 9:5 dice lo siguiente: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Oiga, Pablo les decía a los hermanos de la iglesia en Roma de que Cristo era Dios y es Dios por sobre todas las cosas. Oiga, sobre cualquier cosa creada, no creada, visible o invisible, Él es Dios. No existe otro Dios. Los demás son dioses inventados por los hombres, creados por el hombre. Su misma necesidad de tener un ser superior lo hizo inventarse un Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando iban en el desierto y cuando Moisés se va 40 días al monte a que Dios le escribiera los mandamientos. Entonces el pueblo, al verse solo, deciden hacer una estatua, una imagen, ¿verdad?, para adorarla. Entonces Dios por eso los castiga, porque no deberían de tener otros dioses delante de Él. Y por último, yo quiero terminar con esta cita de Hebreos 1:8. Dice lo siguiente: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Oiga. Y esto es porque el Hijo se sienta a la derecha del Padre. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, el Dios Hijo tiene un trono. Aquí el Padre mismo se está refiriendo al Hijo como Dios. El Hijo después de su muerte y de su resurrección fue una vez más exaltado y fue puesto a la diestra del Padre, donde reina como Dios y nos está esperando a nosotros para que junto con Él, dice la palabra, reinemos con Él para siempre, por la eternidad. Entonces yo creo que hemos acumulado suficientes versículos para poder de alguna manera defender, si le pudiésemos llamar así a esto, la deidad de Cristo, aunque realmente Dios no tiene necesidad de que nosotros lo defendamos. Pero es importante conocer la palabra para que en un momento dado podamos ayudarle a aquellos que no conocen, a las personas que no conocen a Dios como tal, salir de su error. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar la palabra a todo aquel necesitado. Entonces con esto nosotros podemos fácilmente compartir la palabra del Señor, hacerle ver a las personas que el Hijo, Cristo, Jesús, el Señor Jesucristo es Dios, ¿no? Y que Él hizo la obra perfecta.
Yo espero que todo esto nos esté ayudando para adquirir un conocimiento mayor acerca de Dios. Terminamos orando esta noche, agradeciendo a Dios como siempre por la oportunidad que nos da y pidiéndole que siempre nos guarde y nos libre de todo el mal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra, Señor, de transmitirla, de recibirla, Señor. Y te pedimos que la hagas florecer y dar fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor, para poder conocerte de una mejor manera y entender, Señor, tu palabra, Señor. Gracias te damos por todos nuestros hermanos, amigos, nuestros parientes, Señor, por tu protección y tu provisión. En Cristo Jesús, amén y amén. Que la paz de Cristo y la gracia del Señor estén con todos nosotros.